Vamos a conversar ahora de la impronta que le dio el Papa Francisco a la Iglesia Católica, también del legado que deja, y para eso estamos al teléfono con Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Don Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Y que un gusto nuevamente, encantado de estar contigo. Oiga, a ver, yo por lo menos he pasado por Juan Pablo II, por Benedicto y por el Papa Francisco. ¿Cuál es la diferencia que pudo haber marcado, si la marcó, el Papa Francisco con los dos papados anteriores? Hay una tradición en la institución de la Iglesia que entendamos y tengámoslo en cuenta, es la más antigua del mundo y no ha variado desde hace más de 2000 años, eso ya es bastante, ¿no? Y luego cada uno ha puesto una impronta, muy distinta en momentos distintos que les ha tocado. Y por supuesto, si acaso contamos con los que tú mencionas, el Papa Juan Pablo II fue un transformador del mundo, simplemente cambió toda la relación de fuerza y cambió especialmente la presencia en Polonia y otros países de la antigua Europa Oriental. Esa se trastocó completamente, él era de origen polaco. Luego tenemos al Papa Ratzinger con una característica de una enorme profundidad filosófica y teológica. Es uno de los personajes muy leídos y muy considerados de hacía antes que fuera Papa. Luego él renuncia, cosa bastante inédita, y por largos años, casi 10 años, convive con el Papa Francisco, cosa que era absolutamente inesperada, cada cual en su momento. Y el momento del Papa Francisco ha sido muy complicado, porque ha habido un cambio también enorme, no solo en lo que él quiso llevar adelante, que era una gran reforma desde el punto de vista social, acallar todos los vicios y las cosas que había encontrado al asumir. Luego le tocó la pandemia, luego le ha tocado el mundo que tenemos en este momento, que no se entiende para nada, especialmente entre las grandes potencias. Ponerle el acento en lo social, en la reforma, en el pobre, en la persona que necesita, sin consideración ya sea creyente o no creyente. Él aboga y ha abogado durante todo su reinado de papa por la paz, que es lo más escaso que ha habido, por recuperar los valores fundamentales de las personas que también se han ido desdibujando, por tener un mundo que dé más certeza y más seguridad, y realmente no lo está dando. O sea, es una lucha titánica de alguien con el peso que tiene moral, porque no tiene otros pesos sino moral, para creyentes o no creyentes. Por eso la figura de Francisco se va a poder evaluar mucho más nítidamente con el paso del tiempo. Samuel, me di una vuelta por los principales diarios del mundo, Guardian, El País, Clarín de Argentina, el New York Times, y todos destacan que este papa enfrentó a los movimientos conservadores dentro de la iglesia para provocar un cambio, o sea que fue un papa vanguardista. ¿Es tan así esa visión? Es cierto, ha habido un cambio y ha intentado mover un cambio. Entendamos una cosa, los ritmos de la iglesia, con más de 2000 años, no son de velocidad, ni hacen las cosas sin pensarse. Y ya son tremendamente meditadas y cuidadosamente meditadas. Pero va evolucionando. La prueba está que ahí está la institución incólume, con todas las flaquezas que puede tener el estar compuesta por personas. Y las personas, todos tenemos todas las flaquezas posibles. Ahora bien, ¿se ha intentado? Sí. ¿Abrió hacia otros mundos? Sí. ¿Son los mismos problemas de cada uno de los papados? No. Y a este le ha tocado un papado diferente. Ha puesto esa sello, digámosle, ese impulso en lo que él ha buscado mucho, enormemente, pero con una limitante. Y la limitante no parte de su voluntad, parte de su estado de salud.
en los últimos años, y era evidente, no podía, a pesar de los esfuerzos, moverse con la agilidad o con la facilidad que lo hacía antes. Entonces, cada viaje era muy penoso, era muy difícil, tenía limitantes mayores. A pesar de ello, sí, continuó haciendo apostolado y viajando por todos lados. Pero hay que entenderlo, cada uno en su momento. Y la iglesia, por supuesto, se vio resentida en un momento porque él tuvo una impronta de mucha personalidad y lo ha cambiado de manera bastante fuerte. A ver, si uno hace una comparación, y esto es una comparación muy mínima, por favor, los discursos, las encíclicas, las declaraciones públicas de los papas anteriores, con toda la fuerza que podían dar, eran de otro carácter. Este papa fue disruptivo, decía las cosas por su nombre, y decía, se podía enojar, y se enojaba en público, frente a todos, o sea, con carácter. ¿Se podía hacer a esa velocidad? No, porque ahora vamos a ver, y vamos a entrar aquí en un problema que es lo más importante, y hay que mirarlo. ¿Cómo sigue? Claro. Hay que venir, se tiene que declarar el cese del papado. Y luego del cese del papado, de los días de funeral y demás, que entiendo van a ser alrededor de 9 días. 9 días, sí. Luego de ese cese viene la citación al cónclave, que es dentro de 15 a 20 días. Y ahí van a decidir qué va a pasar. Pero ahí está el punto básico. ¿Se va a continuar con la línea de transformación por la curia? ¿O se va a buscar algo más apaciguante, algo más tradicional? No lo sé. Eso es lo que va a venir ahora. Ese es buen punto, porque claro, si sigue la línea de Bergoglio, marca que es una tendencia ya más acentuada en la Iglesia Católica, pero si hay un cambio, quiere decir que Bergoglio fue un paréntesis Así es. con dos papas que podrían ser conservadores, quizás Juan Pablo II y Benedicto. Y el otro tema es que sí llegó la hora de un papa italiano. Recordemos que Juan Pablo polaco, Benedicto alemán, Bergoglio argentino. O sea, hace mucho rato que hay un papa italiano. Sí, y eso podría ser una tendencia, es lo que se ha especulado. Ahora, creo que es la especulación más difícil de hacer. Porque el viejísimo dicho de que el que entra a papabile sale cardenal es una realidad, porque la curia puede, y ahí todos los pronósticos normalmente no han apuntado. Pero sí tiene esa trascendencia. Sí, ya están en los medios los posibles cardenales papables, como dice usted, ese cardenal realmente le queman el nombre, ¿no? Claro, es lo peor, no me ayude, compadre, porque la verdad que cuando se da demasiado famoso el resto de los cardenales, que son muchísimos los que tienen capacidad de voto, o sea, de ser elegido, también yo creo que se va a tener que pensar en algo, y esto es una mera especulación mía, por favor. ¿Cuáles han sido los impedimentos de un papado de Francisco? Y también de papas anteriores, demasiada edad, demasiado limitaciones físicas, el hecho de que no ha podido participar a pesar de los esfuerzos, los últimos papas prácticamente todos deambulando en silla y rueda, no es el caso evidentemente de Benedicto, pero renunció. Y renunció no por incapacidad mental, renunció por la lógica fatiga de los años. Entonces, esto, cuando se quiere tener una proyección en un mundo tan conflictivo como el que tenemos hoy, tal vez se requiere una persona con ese agobio que debe ser tener ese cargo, para poderlo ejercer en plenitud sin estar preocupado también paralelamente de su salud. Ahora, lo que uno ve
en los nombres que empiezan a surgir, y más también en las discusiones que ha tenido la Iglesia en el último tiempo, es una división entre los cardenales conservadores y los cardenales, por decirlo de alguna manera, más liberales, si se puede llamar así, dentro de la Iglesia Católica. Exacto, claro, exactamente. Y eso yo creo que va a seguir marcando por un rato este tiempo, porque como decía usted bien, Juan Pablo II se enfocó en el mundo y, bueno, terminó el Imperio Soviético, él venía a Polonia, había sufrido los rigores del régimen comunista. Yes. Entonces, claro, puede ser que esa va a ser la división, el clivaje, como le dicen ahora, entre los cardenales por un rato largo, ¿no? Ha sido siempre así, por lo demás no hay ninguna novedad mayor. Bueno, también, las tendencias se van imponiendo en un lado dependiendo. Es decir, yo lo único que, tomo en consideración es que los tiempos han cambiado y estamos en un minuto internacional muy conflictivo y muy incierto. Por lo tanto, se requiere de una voz más o menos cuerda dentro de tanta cosa que está sucediendo. Ahora, esa voz que ponga el acento en lo que son los grandes problemas del mundo, más allá de lo que puede ser la creencia religiosa, porque es una voz tremendamente seguida y autorizada. Por lo tanto, esa debe ser acorde con los tiempos, moderno, pero que también tenga la visión de los grandes problemas que están enfrentando el mundo y cómo los va a resolver, qué propuesta va a hacer. Estamos conversando con Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. El tema de la sucesión tiene que ver también con los desafíos que va a enfrentar la Iglesia en este mundo moderno, interconectado, y me imagino sobre todo con la gente más joven que está bastante... Hay pocos creyentes hoy entre la gente más joven que ha vivido una iglesia convulsionada por los casos de abusos sexuales, por cierto. ¿Cómo ve ese desafío? Porque en algún momento la iglesia dijo, podemos ser menos pero más convencidos. Quizás también ahora puede ser que hay que ampliar la masa crítica de católicos y de nuevo reencantar a la gente más joven con los postulados de la iglesia. Eso es cierto, Kiko. Y lo has tocado de manera muy bien, porque se trata de cómo encantar algo. Ahora, aquí hay una reflexión. ¿Qué viene primero? ¿La fe o el convencimiento? ¿De qué manera la gente joven se engancha en un proyecto de una religión, de una creencia? ¿De qué manera se adhiere a él? Lo hace por raciocinio, lo hace porque representa qué, lo hace porque es más visible, lo hace porque está más en las redes, porque va más directo a lo que él quisiera como el ideal. No sé, eso es algo que es muy personal para empezar y que no son tendencias masivas, pero que hay que considerarlas, porque hoy día el mundo se mueve dentro de una comunicación masiva por distintos medios, plataformas, etcétera. Entonces, hay mil maneras de poder entrar. ¿De qué manera se hace? En fin, este es un problema que no solo enfrenta, y de mucho mayor proporción y de manera enorme, una institución como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No olvidemos que esa es la que está en este momento con el fallecimiento del Papa. Sino que en todo, cualquier comunicador, ustedes lo saben perfecto, cómo llegar a la audiencia, y a la audiencia de distintos mayores o más jóvenes o bien jóvenes, o cómo nosotros los profesores de las universidades intentamos atraer la atención de estas personas, de qué manera se hace hoy, y que es totalmente distinta a cómo se hacía antes. Entonces, ¿lo va a hacer la iglesia? Supongo que sí. Es algo que no tengo idea, pero va a depender mucho de la persona que sea elegida y cuáles van a ser sus instrucciones en ese sentido. Claro, porque, corríjame usted, pero yo creo que ha habido hitos de la iglesia muy importantes, pero
Yo creo que nada parecido al Concilio Vaticano II, ¿no? No, es evidente, pues eso fue un antes y un después, aunque la frase sea muy, muy conocida, pero es real, porque ahí dio el salto a la modernidad, pero hoy en día hay otra modernidad, es de otro tipo la Claro. modernidad. O sea, voy a decir una barbaridad a lo mejor, pero ¿podemos imaginar un papa con redes sociales? No sé, yo me lo pregunto, no tengo idea y no sé la respuesta y me van a decir que esto es una locura, posiblemente sí, Y lo otro que le pero diría, eh, incluir cardenales mujeres, por ejemplo. ¿Se puede o no se por puede? ¿Mm? ejemplo, aperturas. Claro. Claro, el palio cardenalicio no requiere, incluso no requiere que sea ordenado sacerdote, puede ser cardenal un laico. Ah, mire, no Esto es sabía. algo que no se Mm. sabe Sí, mayormente. yo no tenía idea de eso. Sí, Mm. por lo tanto, y hay algunos que antiguamente nunca se ha sabido en certeza, pero el rumor existe, que habían esos cardenales inspectores, vale decir, eran personas que eran cardenales, pero estaban prohibidos de decirlo, eran en secreto, Claro, y ¿no? nos nombraba secretamente el Papa, por diversas razones. Claro, para Claro. actuar en su medio, no con esta cosa que produce la identificación inmediata, la persona que llega con en fin, vestido de cardenal, no hay como obviarlo, ¿no? Pero alguien que ejerce como tal, pero sin que sea notoriamente identificado. Don Samuel, como siempre, un agrado, ¿ah? Que tenga un excelente lunes. Lo mismo, un abrazo grande y estupendo el programa tuyo como siempre. Gracias, Gracias, Quique. don Samuel, que esté muy bien.